es. Bueno, vamos a poner un moño que es también una rosca. Es una rosca un poquito distinta, porque claro, cuando hacemos un postizo, al final no contamos con esa base de la coleta con la que hemos hecho la primera rosca. Entonces, los postizos pues siempre van a ser un poco distintos, y en este caso es simplemente una trenza enroscada sobre sí misma, una trenza muy larga. Entonces, para poner un postizo, obviamente importante recoger el pelo bien de base, y luego, dependiendo de la largura, yo siempre recomiendo, pues para estas larguras o un poquito más, recomiendo trenzar primero el pelo y colocarlo como si hiciéramos un pequeño moñete debajo. ¿Por qué? Porque si no, nos va a abultar, se nos va a notar. Entonces hay que trabajar un poco el pelo natural de la persona a la que le vamos a poner el postizo, para que ese postizo siente bien y no haga un bulto en el medio donde se vea el pelo, que es lo que os habrá pasado, sobre todo si lleváis largura. Entonces, importante, trenzar primero el pelo que tenemos debajo y sujetarlo con horquillas, intentando de nuevo dejarlo lo más plano posible, lo más pegado a la cabeza que podamos. ¿La trenza con 3 cabos? Sí, en este caso he hecho una trenza normal, porque al final si hacemos una trenza pues nos va a quedar más plano, nos va a ocupar menos el pelo y nos va a abultar menos. Esto muchas veces nos lo saltamos porque con las prisas vamos directos a poner el postizo, o nos estamos peinando en el autobús o en la calle Canfrán. También. Entonces, cogeríamos el postizo. A ver, con los postizos, cuando os vayáis a elegir color de postizo, tendemos muchas veces a mirar el color de hacer esto, ¿no? Ay, sí, me va. No. Arriba, porque siempre las puntas, si llevamos algo de largura de pelo, las puntas siempre van a ser muchísimo más claras. Vamos a ver cuál. Mira, sí, este te queda ya. Vamos a poner este que me gusta mucho. Este es una rosca también. Entonces, lo colocamos aquí y empezamos sujetando. A mí me gusta empezar por arriba. Me dejo las horquillas en esta mano y lo primero que voy a hacer es asegurarlo con unas horquillas por todo el perímetro, y luego ya pondré más. Siempre fijaos pues, que esté centrado. Para eso también podéis preguntarle a la persona que se lo estéis poniendo, que siempre tendremos una referencia más certera que el que lo ve. ¿Pelo natural o artificial? Este es artificial. Entonces en este caso ya veis que es una rosca, pero esta zona queda un poco distinta precisamente porque no tenemos una coleta de base a la que anclarnos. Entonces aquí ya es un poco, pues según lo vayáis viendo, ya veis cuánto nos ha costado colocarlo. En principio, con colocar horquillas en el perímetro estaría sujeto, pero si veis que sale mucho, podéis ir poniendo alguna horquilla más por la zona del centro. También, cuando compréis un postizo, intentad que no lleve malla por dentro. ¿Veis que este lleva malla? No lo he puesto porque no puedo clavar horquillas. Entonces, como muchos de los que venden, los venden con malla por facilidad y porque quede más aseado lo que es el interior, yo las corto. Porque si no, es imposible clavar las horquillas. Entonces lo iríamos asegurando y ya está. En función de cómo se vaya viendo la persona, de seguro el moño, más o menos. Luego lo podemos... ¿Es natural? No, este no es natural, este es sintético. Entonces ya veis, también elegid un tamaño adecuado de moño a la cabeza. No os paséis ni de pequeño ni de grande. Probaoslo siempre para ver qué tal efecto os hace, porque hay algunos pues, que son muy grandes o que son muy pequeños. Pero ya veis más o menos cómo queda uno de estos postizos. ¿Dudas? Aparte de las del perímetro, Sí. He puesto alguna así por el centro, pero más que para sujetar, para chafar un poco. Por aquí.
Sujeto está, pero le pongo alguno para aplanar toda esta zona de aquí. Pero eso en función un poco de cómo lo vayáis viendo, se pueden añadir, se pueden quitar, pero se sujetan con muy poquito, sobre todo si hemos hecho una trenza debajo, porque al final vamos a estar sujetando a toda esa trenza y tenemos muchos puntos donde anclarnos. ¿Más preguntas? Pero si esa trenza no está, ¿por qué Sí. no estás? Una colección. Es que te tienes, claro, es que a ver, necesitarías horquillas que fuesen mucho más cerradas y poner postizos en pelos muy cortos es muy complicado. Yo si llevara el pelo de esa largura intentaría ir hacia pañuelo, porque es muy complicado. Sí. Sí. Pues es un poco... Sí. Sí. El tema es este tipo de horquillas. Por ejemplo, este tipo de horquillas que estoy usando yo no lo podrías poner. Otra cosa que puedes hacer es con las horquillas planas hacerte un perímetro, hacerte, digamos, un círculo de horquillas donde puedas anclar estas. Eso también es una opción. Pero, ya te digo, habría que ver el tipo de pelo porque depende del corte de pelo que lleves, puede ser realmente complicado colocar un postizo. Y en ese caso hay muchas otras opciones para vestir la indumentaria que sería, por ejemplo, el llevar pañuelo. Quiero decir, es que también, pues claro, no podemos condicionar nuestro peinado a ese día y al final, pues bueno, hay que intentar un poco jugar con lo que tenemos, ¿no? Sí. Sí. Yo no lo sé poner. Sí. Natalia. El peinado de Ansotana se divide todo el pelo totalmente por raya en medio de arriba. Toma, coge el micro. El peinado de Ansotana consiste en dividir el pelo del avalado, se divide en dos, se agarra con lo mismo trenzaderas o cuerdas, un lado y otro. A partir de ahí se trenza, una trenza de 3 cabos o de 5 allá al gusto, dependiendo del pelo de cada una, y lo que se intenta es que si no llega pelo, se mete dentro o paño o lana o pelo postizo que hacería esa trenza más larga. Después se enrosca la misma trenzadera que ha agarrado la coleta, envolviendo cada trenza. Se hace en rojo de vivo y en negro si es luto. Y después se cruza una hacia un lado y la otra hacia el otro, para que quede una sobre la otra. Y se agarra con agujas o con horquillas. Pero no puedes hacer trenza, porque la trenza se te nota. No. Coger toda la vez y Se trenza para que quede agarrado. Lo que pasa es que luego al envolver... El pelo aquí no puedes hacerte la trenza, porque la trenza, al enrollarlo en el churrón, en lo que has dicho tú, yo digo el churro negro, en el churro postizo, la trenza se te marca. Y entonces al pasar la cinta de seda, ahí se nota la trenza. Lo he hecho muchas Tienes veces, que Sí, ser sí. el pelo liso. Bueno, y se puede también trenzar con la misma lana, que lo deja todo Pero más la igual. trenza, yo evitaría hacer trenza porque la trenza se te queda marcada. Entonces, según cómo vas haciendo un lado, vas enroscando a la vez. Yo lo que he visto hacer en ASO es así, y de hecho siempre se trenza el pelo porque era la forma de que el pelo estuviera agarrado, no se estropease, no se saliera hacia afuera. Pues yo lo he hecho muchas veces también. Te lo digo. Es que es la manera de que yo me peino porque si no, el trabajo de la trenza se queda marcado. Claro, también depende un poco del tipo de pelo, etcétera. Entonces, claro, a la vez que vas poniendo lo rojo, vas enroscando y luego el otro. Ahora cuesta, ¿eh? No se hace Igual una me hora. cuesta una hora peinarla, también lo digo, ¿eh? Eso lo digo, una hora por lo menos. Sí, sí, El sí. año pasado que lo llegó para el rosario, me costó una hora y pico, peinarla, también te lo digo. Si se hace así, sí. Y de hecho por eso se peinaban unas a las otras en los carasoles. Y luego, como has dicho tú, Sí. perfecto. Se pasa primero una con una diadema y la otra por encima de esa misma con una diadema. Y ahora dejo a Sofía que os continúa con la explicación. No se nos vaya el tiempo. Bueno, ahora vamos a volver al picaporte. Entonces tengo este postizo, que es un postizo de 13 o 15 cabos. Ya lo veis que la técnica es la misma. Al final lo trenzamos como una cesta
y partimos, en este caso he partido de estas mismas que os he enseñado antes, que utilizo para completar los moños. Partido de una de estas cortinas de pelo que no llegan a ser trenzas, veis que van unidas aquí, y trenzamos hasta que en este caso pues he acabado apartándolo hacia dos lados, lo he apartado en dos mechones. Entonces, en este caso me he dejado unas cuerdas aquí que son las que voy a anclar a la coleta. La coleta, pues bueno, la peinamos, lo dicho, un poco raya en medio, para atrás, como podamos. Si llevamos flequillo como lleva ella, lo intentaremos apartar hacia la parte de atrás y peinarlo con lo que nos sujete, y sí que igual es necesario usar gomina. Y cogeremos esta parte de aquí, y la anclaremos a la coleta. La dejaremos aquí colgando porque ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes con Natalia. Le voy a trenzar el pelo para que ocupe lo menos posible. Aquí, ¿qué es lo que voy a querer hacer con esta trenza? Que se parezca lo máximo posible al picaporte. Entonces, si me llega, si es posible, voy a intentar hacerla de 5 cabos, como si le estuviera haciendo un picaporte, para que me quede muy plana y la pueda esconder debajo. Entonces venimos así, hacemos esta trenza que vamos a esconder dentro del picaporte y la terminamos pues un poco como podamos. Ella tiene muy poquito pelo, entonces vamos a hacer por ocultar esta coleta que hemos hecho. Bien, entonces ahora la vamos a poner lo más pegada posible al postizo, al picaporte, y vamos a hacer a partir de ahora lo mismo que hemos hecho con Andrea, con la diferencia de que tendremos que cerrarlo sobre sí mismo. Ahora lo veréis, tendremos que cerrarlo sobre sí mismo para ocultar su pelo. Entonces lo llevamos aquí, un poco más arriba, más abajo, en función de cómo sea cómodo, que no nos roce en la parte de abajo, y lo mismo. Atamos con el lazo, que en este caso el lazo ya habéis visto que lo llevo atado al otro extremo del picaporte. Lo tengo preparado atado al otro extremo del picaporte. Aquí sí que habrá que sujetar porque no olvidemos que es un postizo y está colgando de nuestro pelo. Entonces vendríamos así. No, Sofía, se pasa nada. Uy, Se sujeta con el mismo. no, es que no lo he pasado por debajo. Lo paso por aquí. Siempre se lo paso por debajo así y así lo sujetamos. Lo traemos aquí y atamos. Lo dicho, lo podemos, si es más grande, lo podemos llevar más hacia adelante o lo podemos dejar más hacia detrás. Entonces, venimos así y ahora con las horquillas vamos a cerrárselo por los lados, escondiendo pues esos mechones que se puedan salir de su pelo, es decir, cojo la parte de arriba y voy cerrando el picaporte para que no salga su pelo. Los pongo hacia adentro. Y lo mismo por la parte de arriba, aunque arriba no hay de su pelo, lo tenemos todo escondido en esta parte. Y aquí sí que en este caso, como ya veis que sube mucho más que el que hemos hecho antes, en este caso sí que va a ser necesario poner 2 horquillas horizontales para que no se nos mueva la parte de arriba del moño. Pues ponemos una por aquí y ponemos otra del otro lado. Escondemos estas cintas por el interior del moño, no pasaría nada, aunque quedaran vistas porque ellas mismas se peinaban con cintas. Pero hay veces que con las mismas. Sí, se puede atar con las mismas. Acaban con las mismas. Efectivamente, se Lo podría atar ponían con lazo las y ataban mismas. las mismas con las. Entonces ya veis un poco cómo queda su pelo, no lo vemos, gira un poco la cabeza. Ya veis que su pelo queda totalmente escondido y pues un poco a